Te damos gracias por la bendición que nosotros tenemos. Estar aquí, Señor. Gracias por el privilegio de escuchar motivos de oración de los hermanos y por llevarnos a entender que es un privilegio, porque con tu ayuda estos motivos de oración serán llevados delante tuyo por parte de nosotros. Gracias a lo que has hecho en nosotros y nos has dado para tener comunión contigo. Te damos gracias, Señor, porque cuando en tu voluntad podamos ir a presentar estos motivos de oración, así como los nuestros, estaremos delante del Dios Todopoderoso, de quien lo ha creado todo, de quien merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, delante del único y verdadero Dios, delante de aquel que ha decidido amarnos a pesar de haber vivido en enemistad contra ti tanto tiempo, Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú que conoces los motivos de oración antes que nosotros los formulemos, quisiste, Señor bendito, establecer para con nosotros una relación tan personal como para que tú nos digas que debemos orar sin cesar, como diciéndonos tú, Señor, que no te vas a cansar de escuchar a los tuyos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque de la misma forma que para nosotros es una bendición orar, lo es el poder escuchar a ti a través de tu palabra. Y te damos gracias, porque con la obra de tu Santo Espíritu en nosotros es que podemos entender. Y no es un entendimiento vano, vacío, que tiende al orgullo. Es un entendimiento que humilla el alma. Es un entendimiento que cambia la vida. Es un entendimiento, Señor bendito, que nos guía, Señor bendito, a conocerte, para seguirte, para servirte. Y te damos gracias por esto, Señor. Y te damos gracias porque en este momento, como iglesia tuya, estamos orando. Estamos presentando a ti, Señor Celestial, este ruego que, comenzando con agradecimiento, Señor bendito, se convierte en una petición. Y es que por favor nos ayudes entonces a escuchar con humildad, con mansedumbre, con comprensión de quién va a hablar. No es un hombre, es tu palabra. Y necesitamos que tú nos lo enseñes. Necesitamos rogar a ti, Señor, por aquellas personas que aunque escuchen este mensaje, aún no están reconciliados contigo, Señor. Obre en ellos salvación. Hazles entender, Señor Celestial, su realidad. Hazles ver, Señor, que no te conocen. Pero también te pedimos por aquellos que ya siendo de los tuyos, están pasando por tiempo de aflicción. Se sienten doblados y se sienten como que no van a poder. Señor, ayúdales a entender que no hay forma, Dios Todopoderoso, que tu obra en ellos no llegue a su fin. Te pedimos, Señor bendito, que nos ayudes a todos. Te pedimos que nos hables con tu Santo Espíritu, en tu misericordia, según tu buena voluntad, conforme a tu gracia. Ayúdanos, ayúdanos para hacer lo que tú quieres. A ti nos encomendamos, Señor, y damos gracias por tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a continuar con nuestro estudio de la oración tipo. Ya lo comenzamos hace algunos miércoles. Y tal vez ustedes han notado que vamos despacio. Y definitivamente, como lo han podido ver hasta el momento, no hemos podido andar en muchas cosas porque sin duda alguna es una oración que abarca demasiado. Hoy
precisamente tocaremos un tema en el que apenas podremos mencionar algunos elementos. No podemos ser exhaustivos, pero sí que es bonito, mis hermanos, darnos cuenta que en esta porción de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15, el Señor tiene mucho que enseñarnos. Así que voy a pedirles a ustedes, mis hermanos, que vayan a Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15. Si de pronto usted no ha podido estar al tanto de lo que el Señor nos ha venido enseñando en torno a esta oración tipo, algunos la llaman Padre Nuestro, realmente no es muy importante cómo se le llama, sino lo que el Señor enseña allí. Pues lo que le pedimos con cariño es que saque el tiempito para escuchar las predicaciones. Las al Señor las van subiendo al canal de la iglesia en YouTube, entonces puede ponerse un tanto al día. Y entonces, estando en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15, vamos a hacer nuestra lectura y vamos con la ayuda del Señor a hacer un muy breve resumen y ubicarnos en lo que nos corresponde al día de hoy, si les parece. Entonces vamos a Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15, donde el Señor le enseñaba a quienes le escuchaban en su momento y nos sigue enseñando a nosotros lo siguiente. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tú ves el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y ustedes, mis hermanos, podrán recordar que el miércoles pasado el Señor nos llevaba a considerar un poco más sobre el hecho de que el nombre de Dios debe ser santificado. Este tema que lo abarcamos, repito, sin profundizarlo, en dos enseñanzas, la del miércoles pasado y la del miércoles antepasado, en un tema muy bonito porque, contrario a lo que pudiera parecer a primera vista, esto no solo es un acto de adoración implícita, sino a la verdad fue o es la primera oración que el Señor Jesucristo nos enseñó a considerar al momento de orar. Y estuvimos hablando sobre este hecho de que el Señor sea santificado en su nombre y decíamos, ustedes lo recordarán, que cuando nos referimos al nombre de Dios no estamos hablando solamente del conjunto de letras, sino que entendemos bíblicamente como el nombre es una representación de algo mucho más profundo que es la esencia. Cuando decíamos santificado sea tu nombre, estábamos diciendo en últimas que toda persona, arrancando por nosotros mismos, reconozca que la persona de Dios, que el Dios verdadero, que nuestro Dios está apartado de absolutamente todo. Él, por quien es Él, es incomparable. Nada ni nadie se le acerca. No solo es santificado sea tu nombre en términos de que Dios no peca, sino en términos de que Él y solo Él tiene ese conjunto de perfecciones, atributos, su naturaleza, su belleza, su misericordia, su gracia, su amor, su ser. No solo lo que Él hace por nosotros, sino lo que Él es para nosotros. Es Dios. Y nosotros, que por su gracia le conocemos, anhelamos santificarlo en nuestras vidas, reconocerlo en nuestras vidas como el único y verdadero Dios. Pero entre más lo conocemos y entre más anhelamos que su nombre sea santificado en nosotros, de forma más natural anhelamos que otras personas también lo conozcan a Él como Él se ha revelado. Que otras personas se den cuenta cuán genuinamente santo, cuán perfectamente santo, cuán Dios único es nuestro Dios. Y ustedes recordarán, mis hermanos, que estuvimos hablando aquí de diferentes elementos relacionados con estos, que entre otras cosas nos llevan a nosotros a considerar el conocimiento de Dios, que conlleva al temor a Dios. Y decíamos nosotros, terminando aquí un resumen muy sencillo,
que esta primer petición, este anhelo de que Dios sea santificado, va a ser la base de lo que viene. Es como el punto de partida. ¿De quién? De un creyente que quiere aprender a orar conforme a la palabra de Dios. Si para mí, al momento de orar, lo más importante es presentar motivos de oración que sean conformes al Dios incomparable, yo me doy cuenta de algo. No cualquier petición cumplirá con aquello que es digno de aquel a quien yo le estoy orando. Y tal vez una ejemplificación de esto viene en lo que encontramos en el versículo número 10. Ahora, recordemos, mis hermanos, esta oración tipo debe verse como un conjunto de eslabones necesarios, son una cadena. Con todo respeto, y creería yo que esto para todo lo que tiene con el estudio de la palabra de Dios, no lo andemos soltando, ¿vale? No hagamos lo que algunas veces nos inclinamos a hacer y es soltar los textos de su contexto porque pierden mucho sentido. En este caso, ustedes se dan cuenta que en el versículo 10 ya aparece mucho más claro una petición más. La primera, santificado sea tu nombre. Y entonces, ¿qué pasa? Echémosle cabeza. Cuando ustedes y yo, por la gracia de Dios, conocemos a Dios y nos damos cuenta de que Él es incomparable, que es perfecto, que Él es bueno, que Él es justo, que Él es santo, que tiene todo el poder, que tiene todo el saber, que es eterno, que nadie es antes que Él mora en los cielos y desde los cielos lo gobierna todo. ¿Qué pasa cuando nosotros conocemos a este verdadero Dios que se nos da a conocer a nosotros? Pues de haber una consecuencia natural, una consecuencia lógica. Yo quiero que Él sea el Señor de mi vida. Solo pensemos lo siguiente. Sería como si ustedes tuvieran la oportunidad de conocer un país hermoso, un país lleno de un buen clima, de paisajes, de paz, de calma, personas que tienen una relación con Dios agradable, un país en el que las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios y nosotros, en la hipótesis que planteo para entender este tema, a la vez que conocemos eso, perteneciéramos a una nación como Sodoma o como Gomorra. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que tendría algún sentido que nosotros, conociendo ese país, quisiéramos seguir siendo ciudadanos de una nación como Sodoma o Gomorra? La respuesta obvia es no. Pasa lo mismo con esta porción que encontramos en el versículo número 10. El Señor Jesucristo les está enseñando a orar, nos está enseñando a orar, nos está enseñando a conocer lo importante, lo que vale la pena. Y entonces aquel que está aprendiendo que Dios es santo, que es incomparable, que es Dios, el Dios verdadero, se da cuenta de algo. Naturalmente yo quiero que Él sea mi rey. Naturalmente yo quiero que Él sea quien gobierna mi vida. Porque de lo contrario, ¿de qué me serviría a mí saber que Dios es santo? ¿Qué anhelo sería aquel en el que yo digo, Señor, que tu nombre sea santo, tú allá, yo acá? No tiene sentido. Y entonces, este versículo número 10 está estrictamente relacionado con la verdad, con la petición que estudiamos los dos miércoles pasado y antepasado. Y entonces dice, venga tu reino. ¿Y qué es este venga tu reino? Pues hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, mis hermanos, aquí resulta bueno que nos pongamos nosotros a pensar. Ustedes y yo en algún momento, tal vez de este año, tal vez del año pasado, tal vez a lo largo de su andar con el Señor, en algún momento recuerdan haberle pedido a Dios que Él hiciera su voluntad en su vida. A la verdad, se lo he dicho muchas veces. Ahora, quiero que pensemos lo siguiente. Cuando ustedes
cuando yo le pedimos al Señor que hiciera su voluntad en nuestra vida, ¿en qué estábamos pensando? Entonces, alguno de los presentes podrá decir, no, lo que pasa es que en esa época yo estaba en una iglesia y habían invitado a un señor que predicaba súper chévere, un tipo pero re duro, y entonces predicó precisamente este tema y eso se me conmovió el alma, y entonces él dijo, listo, vamos a cerrar los ojos. Y a continuación les voy a invitar a que levanten la mano tranquilos, todos con los ojitos cerrados, la cabeza abajo, que si usted va a confesar al Señor Jesucristo, no quiero que nadie lo vea. Interesante método de invitación a la salvación, pero hay gente que lo hace. Y levanten su mano los que quieran que Jesús sea su Salvador y su Señor. Y en ese momento en que yo sentí ese fueguito, ese anhelo interesante por comenzar algo distinto, pues levanté mi mano y sí, yo creo que en ese momento yo le dije al Señor que hiciera su voluntad en mi vida. Otra persona tal vez dirá, no, hermano, yo me acuerdo que yo le pedí al Señor que hiciera su voluntad en mi vida en una ocasión que yo me sentía, pero perdido así, pero reconfundido. Y pues yo le dije al Señor que hiciera su voluntad en mi vida. Y no obstante, cualquiera sea el caso en que usted o yo le hayamos dicho al Señor que hiciera su voluntad en nuestra vida, tenemos una pregunta legítima que hacernos, que puede sonar un cuestionamiento, pero que en todo caso, con la ayuda del Señor, debe tener por encima de todo una buena respuesta. Cuando le pedimos, cuando le hemos pedido a Dios que Él haga su voluntad en nuestras vidas, ¿entendemos qué le estamos pidiendo? ¿O fue un toquecito de emoción salpicada de razón? El Señor Jesús le está diciendo a estos hombres en el Sermón del Monte que realmente están queriendo que Dios haga su voluntad en sus vidas, que este es un anhelo legítimo. Siempre recordemos cómo arranca el Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Siempre recordemos a qué clase de persona le está hablando el Señor Jesucristo y a quién ahora le está enseñando esta oración tipo. A esta persona que se ha rendido completamente al Señor, a esta persona que va a llegar a un punto de bienaventuranza tal en que su vida no es lo importante, sino darlo todo por su Señor al punto de llegar a sufrir por Él. A Él, el Señor Jesucristo le dice, nos dice que debemos anhelar, que debemos pedir, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No debía ser, por ende, como no debe ser ahora, un rezo. No debe ser algo que pedimos por pedir, como quien quiere quedarle bien a Dios, como quien quiere ser un poquito lisonjero con Dios. No debe ser algo que pedimos, a ver si las personas que nos escuchan nos permiten escuchar sus palmas por la buena petición. Esta petición, al igual que el anhelo de que Dios sea santificado, debe ser comprendida a profundidad. Y como les dije, mis hermanos, no tenemos el tiempo para poder ver todas las cosas que podríamos decir en torno al reino de Dios. Porque Dios nos quiere llevar por medio de este estudio específico a ser cuestionados. Así como cuestionaría a estos hombres que escuchaban el Sermón del Monte, muchos de los cuales eran religiosos consumados, lo hace con nosotros, no ateos, no agnósticos, personas que aceptan y defienden la existencia de Dios y que dicen confiar en Dios. Y entonces, esta petición del versículo número 10, les propongo que permitamos que nos cuestionen. En el caso de los israelitas, ellos tendrían claro al momento de hablar del reino de Dios un montón de cosas. Ellos recordarían que desde el Antiguo Testamento, ya en Génesis, se hablaba del reino. Ellos recordarían cómo una vez el Señor hace un pacto con David y le va a prometer a grandes rasgos que él iba a hacer que un descendiente de la casa de David siempre estuviera sentado en el trono de Israel. Al punto que de esta promesa nosotros podemos ver cómo llegaría el Mesías de los israelitas. Nosotros podemos deducir
que el Señor ya desde el Antiguo Testamento tenía el anhelo de que hubiera un rey y una línea, un linaje del cual viniera el Mesías de Israel. Y nosotros sabemos también, mis hermanos, que este rey en su momento vino, como lo vamos a ver en un tiempito, pero que este rey fue despreciado por su pueblo. Aunque en él se cumplieron todas las promesas necesarias para que fuera identificado como el Mesías prometido, arrancando por ser de la descendencia de David, aunque hizo las señales, aunque enseñó la palabra, aunque hizo lo que debía hacer según lo anunciado de ese Mesías, a él se le despreció y se le mató. Y sabemos nosotros que esto no significó que Dios se rindiera en su plan de establecer su reino en medio de su pueblo, en medio de la tierra. No. El Señor Jesucristo, este rey rechazado, este rey despreciado, asesinado por su pueblo, muere para pagar por los pecados de todos. Para que aquellos que en él creen reciban ese regalo de la redención. Él resucita para darnos vida a los que hemos creído, a los que habrán de creer. Y se sienta a la diestra del Padre en lugar que solo es propio de quien reina. Y comienza a trabajar él en lo que ahora conocemos, el tiempo de los gentiles. Comienza a trabajar con su iglesia, pero no por ello ha olvidado a su Israel. Gracias al Señor, hace poco tiempo vimos esto con el pastor Alex, cuando hablamos un poco del reino milenial, la tribulación y todos esos elementos que están por venir según la escatología. Pero una cosa es cierta. El Señor tiene claro en su mente que Él va a establecer su reino. Sí, en un momento, después de la tribulación, cuando el Señor vuelva con los suyos a la tierra, habrá un reino de 1000 años donde esta tierra se dará cuenta cómo reina este Dios. Y después un reino eterno sobre los suyos, ya sin ninguna clase de oposición, porque todo mal será destruido. Los condenados estarán siempre en el lugar de castigo. En este contexto, mis hermanos, que nosotros pensamos que a la luz del Antiguo Testamento incluso, el reino era algo anhelado por los israelitas y claro, también por nosotros. Y si nosotros nos ponemos a pensar un par de cositas más, nos damos cuenta lo importante que era esta palabra para ellos. Para los israelitas, eso ustedes lo conocen mejor que yo, un gran anhelo en su corazón era que Dios recordara sus promesas y mandara a su Mesías para que se encargara de sacar a los romanos que les tenían dominados. Ustedes conocen esto mejor que yo, pero es bueno recordarlo en situaciones como esta. Ellos se sentían en la posición más humillante, porque en su tierra eran gobernados por romanos. ¿Romanos? Sí, gentiles, a los que ellos considerarían como perros. Personas indignas de siquiera acercarse a ellos, de tener comunión con un judío, pero no solo están allí cerca a ellos, sino que los dominan. Pagan sus tributos, pagan sus impuestos para que el imperio se mantenga sobre ellos. Y ellos recuerdan una promesa, un Mesías. Ellos asociarán la venida del Mesías como un líder militar, un líder capaz de encargarse de sacar a esos romanos y establecer el reino y la paz en medio de Israel. Pero segunda cosa, y miramos un texto más, ellos tenían un grave problema. A pesar de que el Señor ya en el Antiguo Testamento hablaba del reino y prometía el reino, recuerden el pacto con David, ellos no habían entendido algo, que si bien el reino llegara a ser plenamente visible, recuerden, reino milenial y cuanto más después, el reino arranca en el corazón. Ellos habían perdido toda perspectiva. Ellos se habían vuelto solo religiosos. Dios, a la verdad, no era visto tanto como su rey, sino como su siervo. Venga, encárguese de eso que nos molesta. Ellos no habían sido capaces de comprender que la situación en la que se encontraban no era porque los romanos tuvieran mejor ejército, sino porque ellos habían abandonado a su Dios.
Y tan cierto es esto, que escogen a Barrabás y no a Cristo. Y como les digo, esto nos debe llevar a nosotros a pensar cuando hablamos en el reino de Dios. Y les decía a ustedes, mis hermanos, que miremos un texto. ¿Qué tal, mis hermanos, si vamos un momento a Mateo 4:17? Mateo 4:17. Quiero que lo anotemos, quiero que lo tengamos presente, quiero que lo recordemos. Les pido, por favor, que lo tengamos presente. Mateo 4:17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De nuevo, es solo un versículo. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo está escrito a judíos. El rey está entre los judíos, su rey, su anhelo. Bueno, eso decían ellos. Ya había llegado ese precursor, Juan el Bautista, que también predicaba arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, su Mesías prometido está con ellos. Y ustedes conocen la historia, mis hermanos, de cuánto el Señor Jesús hizo en su ministerio cuando estaba en la carne. Pero ellos no quisieron creer. Muchos, la gran mayoría no quiso creer. Creer que, entre otras cosas, tal vez la esencial, pueblo mío, diría Dios. Dejen de buscar que les arregle el mundo desde afuera. Dejen de mirar alrededor. Dejen de buscar en el otro, en la paja de su ojo el problema. Pueblo, israelitas, creyentes actuales. El reino de Dios arranca y avanza en aquel que reconoce que necesita del gobierno de Dios en su vida. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Arrepiéntanse, vuélvanse a su rey, porque el rey, su reino, se ha acercado. Como ustedes lo saben, mis hermanos, a la inmensa mayoría este mensaje no les importó. No lo entendieron. ¿Por qué? Porque la forma como ellos entendían el reino de Dios, nada tenía que ver con lo que es el reino de Dios. Tal vez, mis hermanos, aquí intentando aplicar un poco este tema, es que, repito, con cariño y con respeto, que todos los aquí presentes tenemos que cuestionar lo que entendemos por el reino de Dios. Decimos a veces que hay que orar por nuestras autoridades. Claro que hay que hacerlo. Y que debiéramos pedirle al Señor que ponga, ojalá, un creyente en la presidencia de la República. Y sería muy chévere que lo hiciera. Pero no seamos, mis hermanos, de corto entendimiento. Porque podríamos tener al mejor presidente, al mejor Congreso de la República, la mejor rama judicial, los mejores dirigentes, incluso los mejores empresarios, que a la verdad la Biblia no es que nos dé esperanzas de que eso pueda pasar. Y no obstante, a pesar de tener los mejores por fuera, nuestro corazón podría mantenerse en gran rebeldía contra Dios. Repito, no es que no oremos, por ejemplo, por las elecciones que están por venir. Es que entendamos, mis hermanos, vano resulta anhelar que Dios arregle las cosas desde afuera. Somos nosotros, sí, mis hermanos, también creyentes, los que estamos llamados a vivir en arrepentimiento, en volvernos constantemente a nuestro Dios. ¿Para qué le pedimos? Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mi esposo. Señor, cambia a mis hijos. Señor, cambia a mi jefe. Cuando Dios, con la voz de su Santo Espíritu, que nos recuerda la palabra una y otra vez, dice, repite, exhorta, anima, tienes que cambiar tú primero. Le pasó a estos hombres. El Señor les va a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no se arrepienten, no van a darse cuenta que el rey está entre ustedes. Le pasó a la inmensa mayoría. Y uno, mis hermanos, aquí
como les digo, teniendo muchos temas de los cuales charlar sobre el reino, se acuerda de una escena. Ya ustedes van a decir, ay, sí, hermano, yo me acuerdo qué es lo que pasa ahí. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 22. Y algunos dicen, uy, sí, hermano, esa escena yo la conozco, la estuve leyendo el otro día en el devocional. Esa escena sí que es entre dura, pero también brilla por cómo el Señor hace ver la verdad de las cosas. Esa escena es bien bonita. ¿Cuál? Pues estamos hablando de la de 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 al 22. Ahora, ¿por qué vamos a saltar allí? Porque les decía hace un momento, para los israelitas que estaban escuchando el sermón del monte, entre los cuales estaban los discípulos, recuerden eso, la palabra reino tenía un significado. Había unos anhelos contra los romanos y otras cositas, pero también tendría una historia, ¿cierto? Igual que lo tiene para nosotros. Miren, mis hermanos, a leer 1 Samuel 8, versículos 1 al 22, algunas cositas que una vez más nos deben cuestionar a nosotros. Si un israelita dijera, ah, Señor, yo anhelo el reino de Dios, una pregunta que tendría que hacerle el Señor es, ¿lo valora? ¿Lo anhela? ¿Realmente lo quiere? Porque la historia muestra que ya Dios ha sido despreciado como rey. Primero Samuel capítulo 8, versículos 1 al 22, vamos a leerlo, vamos a hacer solo algunas anotaciones y avanzamos, ¿les parece? Entonces, primero Samuel capítulo 8, versículos 1 al 22, dice lo siguiente. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Estamos aquí hablando de un hombre, de un hermoso testimonio, que desde pequeñito conoció a Dios. Mis hermanos, paréntesis, a veces los hago. Cuando le digan a usted, no, eso no le enseñe la palabra de Dios a un niño, que un niño no entiende. Mis hermanos, no coma cuento, ¿vale? Recuerden ustedes, ¿en qué edad comenzó Samuel a conocer al Señor y a servir al Señor? ¿Vale? Pero bueno, ese no es el tema, solo era un paréntesis. Entonces nosotros tenemos aquí un hombre que había sido profeta, sumo sacerdote y que en este momento está siendo el último juez. ¿Qué está pasando? El Señor ha venido durante más de 300 años dirigiendo a su nación por medio de jueces. ¿Quiénes son los jueces? Personas que Dios levantaba a través de los cuales el Señor ayudaba a su pueblo, enseñaba a su pueblo, corregía a su pueblo. Ustedes conocen esa historia de los jueces que son como ciclos. El Señor gobernaba a su pueblo, el pueblo obedecía, el pueblo se volvía, Dios lo castigaba, entraban en opresión, el pueblo se arrepentía, el Señor los guiaba, el pueblo los seguía, se olvidaban de Dios, caían otra vez. Y ustedes se acuerdan que eso es un ciclo, como un bucle. Siempre brilla la misericordia de Dios a la vez que se ven las tinieblas de la desobediencia del hombre. No obstante, Dios siempre mantuvo su gobierno sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con su pueblo. Y entonces nosotros estamos viendo aquí, este Samuel ya está viejito, algunos dicen este hombre ya debe tener entre 65 y 70 años. Este hombre tiene unos muchachos a los que va a poner como jueces. Él sigue siendo juez en una parte del territorio de Israel y sus hijos van a estar más hacia el sur. Entonces continuamos con la historia y dice aquí el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abdías y eran jueces en Bérseba. Esta Bérseba era una región muy importante, más o menos a 80 kilómetros al sur de Jerusalén, desde donde se estaría gobernando o juzgando los asuntos de Israel, mientras que Samuel estaría haciéndolo al norte. Entonces Samuel dice, yo voy a poner a mis muchachos que me ayuden a ejercer la labor de juzgar, de gobernar. Y es interesante porque vea que los nombres de ellos son bonitos. En el caso de su hijo Joel, significa Jehová es Dios. Y en el caso de su hijo Abías, significa Jehová es Padre. Uno dice, uy, ya por esos nombres los muchachos va bien, pero mire cómo continúa la historia. Hablando de los hijos de Samuel. Versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, es decir, tras ganancias deshonestas, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y aquí vemos algo interesante, mis hermanos, y es que estos muchachos que estaban en la labor de jueces, de juzgar, de dirigir, no van a vivir conforme al profeta Samuel.
al juez Samuel. Ellos no van a seguir el ejemplo de su papá. ¿Ellos qué van a hacer? Van a desviar por platica decisiones. Ellos van a dejar comprar la justicia para, por medio de injusticia, sacar veredictos a los que la gente tendría que someterse. Y el pueblo ve esto. Es interesante algo, mis hermanos, brevemente lo recuerdo, que ellos tenían un muy buen ejemplo. Porque si alguien fue un buen ejemplo, fue el profeta Samuel. ¿Qué pasó cuando se desviaron? No lo sabemos. Una cosa sí notamos nosotros aquí en comparación a lo que pasó con el profeta Elí y sus hijos Ofni y Finis. El Señor sí va a exhortar fuertemente a Elí y le va a decir lo que va a pasar contra él y sus hijos. Pero nosotros no vemos aquí ninguna exhortación contra Samuel. Nosotros no vemos aquí a Samuel alcahueteando a sus hijos. El pueblo, como lo van a ver aquí, viene y cuenta algo, pero no permiten que Samuel reaccione. Y entonces continuamos con la historia. Entonces dice aquí, los hijos no andaron conforme a los caminos de su padre, fueron torcidos, su labor la hacían por dinero, lo hacían mal. Miren el efecto. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, habla con tus muchachos y dígales que no sean tan torcidos, que dejen la prevaricar, que estamos teniendo problemas. No. Miren mis hermanos, cómo puede ser el hombre en su corazón. Miren cómo hay una costumbre de cobrarle a Dios lo que Dios no ha hecho. ¿Qué le dicen a Samuel? Segunda parte del versículo 5. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, que nos gobierne, como tienen todas las naciones. Después de 340 años de haber sido librados de la opresión en Egipto, de haber visto cómo Dios obraba en ellos, cómo los llevaba al lugar prometido, ellos consideran ante el problema, con unos malos siervos, que eso se arregla sacando a Dios de en medio. Recuerden, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque Dios, el Señor Jesús le está hablando a un pueblo que se suponía que anhelaba el reino de Dios, pero cuando lo tuvieron, miren lo que hicieron. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Es interesante porque la expresión no agradó significa que ellos tuvieron un argumento arruinado, un argumento bueno para nada. Era una completa locura, una absoluta tontería lo que ellos querían. Pero Samuel, que sí es un súbdito de Dios y que entiende quién manda, decide que tiene que hablar con Dios. Él podría en ese momento, como juez, conocido que estaba actuando de forma correcta, podría haber dicho, no, mis hijos se van y sigo yo, pero no. Él entendió algo, que hay un problema de fondo. Hay quienes dicen que anhelan lo de Dios, pero mire cómo están actuando contra Dios. Samuel oró a Jehová. Avanzamos un poco más rápido. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Ellos me han despreciado, Samuel. Ellos me han rechazado, Samuel. Ellos no quieren que yo reine sobre ellos. Solo una pregunta que retumba en el alma. ¿Qué mal había hecho Dios? ¿En qué se había equivocado? Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Samuel, entiende, el problema de ellos es ante todo conmigo. Tienen un problema en el corazón. Y a pesar de todo lo que he hecho, no solo lo que he mostrado en mi poder, en mi misericordia, en mi palabra, ellos no han querido cambiar esto. Son los mismos. Continuamos con el estudio. Versículo 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reina sobre ellos. Samuel, vaya. Y sea un testigo de parte mía diciéndoles,
que no imaginan lo que están anhelando, que no comprenden las consecuencias que su desprecio de Dios les va a traer a la vida. Como si uno llegara en ese momento y le preguntara a cualquiera de los que estaban pidiendo, estos ancianos que pedían rey de entre los hombres, oiga, ¿y es que usted no cree en Dios? No, claro, bendito sea el Señor, yo creo en Él y yo lo obedezco en lo que sea. Pero no se da cuenta de lo que está haciendo, no se da cuenta de lo que está anhelando. ¿Lo ha pensado? Y entonces vamos al versículo 10 y dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Miren lo que viene a continuación. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Miren esto. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismos a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Israelitas, tienen un problema, porque soy viejito, porque mis hijos se han equivocado en su trabajo, pero especialmente porque se pusieron a mirar para el lado, para las naciones que no tienen al Dios verdadero, a ver cómo funcionan ellos, cómo los gobiernan ellos. Y tal vez se dejaron como descrestar. Oh, mire esa pinta de ese rey, mírele la corona, mírele los vestidos, mírele la escolta. Oh, mire qué pompa, qué grandeza, cuánto brillo. Wow, tener uno así. En cambio, nuestro Dios, que ni siquiera lo podemos ver. Estos hombres miraron hacia donde no debían ver y terminaron anhelando lo que nunca debieron anhelar. Como la esposa de Lot, mirando hacia atrás, sus corazones se convirtieron en piedra respecto de la voluntad de Dios. Sí, esa mujer fue una estatua de sal, pero ahí quedó. Estos hombres tomarían una decisión que afectaría el resto de su historia, y no solo a ellos, sino a las generaciones venideras. Y alguno podría preguntarse aquí, hermano, pero vimos hace un momento que Dios quería que hubiera reyes, que hubiera una simiente de la cual, por ejemplo, salía el Señor Jesús. Sí, en su momento, a su manera, porque Él es el rey, no antes. Claro, mis hermanos, aquí ustedes y yo tenemos que pensar. Dios no ha hecho con nosotros algo parecido a lo que está haciendo en esta escena con su pueblo. Dios no nos ha advertido en que nos metemos cuando queremos traicionar su reinado. No nos dice en su palabra lo que trae al alma el pecado. Pero a veces podemos ser tan necios. Estos hombres reciben del Señor una advertencia. Sus hijos van a ser soldaditos que vayan al frente de ese rey. Sus hijas van a ser criadas. Van a tener que dar de su trabajo. Van a tener que trabajar para ese rey. Van a tener que cumplir con sus caprichos. Van a dar con un déspota. A cambio, el rey que ustedes quieren abandonar hoy fue el Dios que iba al frente de ustedes en la columna de nube, en la columna de fuego, que cuando se vinieron los de Faraón contra ustedes se fue atrás. El que les hacía llover maná, el que les mandó las codornices, el que le quitó la amargura al agua, el que vencía por ustedes, el que les daba las estrategias, el Dios que siempre ha sido bueno. ¿Por qué abandonarlo? Por eso el Señor dice, Samuel, no lo han despreciado a usted, ni han desechado a mí. Y uno dice, ¿cómo puede haber un pueblo tan duro de corazón, mis hermanos?
Para alguno de los presentes esto nos puede resultar muy cercano. Así que avancemos otro poquito. El Señor les advierte qué va a pasar. Van a ser siervos de un hombre. Van a abandonar a Dios por una criatura. Y entonces versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Ellos se darían cuenta en un momento qué mala decisión han tomado. Pero el Señor no iba a hacer nada en ese momento, los dejaría vivir las consecuencias. Tal vez así aprendan. Versículos 19 hasta el 22. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y se las refirió a oído de Jehová. Miren lo que hace un siervo de Dios. ¿Cuánto ora? Todo lo que sea necesario. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad, esperen que se implemente lo que ustedes quieran. Repito a mis hermanos reflexionando en este punto, que esto muy seguramente estaría en la cabeza de aquellas personas que dirían como por religión, Señor, hágase tu voluntad, yo quiero que tú seas mi rey. ¿Comprendes quién soy como rey? O tal vez ya te ha pasado como le pasó a los israelitas en un momento de su historia que afectó todo. Y es que siendo rey me vas a despreciar. O tal vez ya me estás despreciando. Y esto es aplicable para un creyente, mis hermanos. Cuando nosotros confesamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, implícita y necesariamente lo estamos reconociendo como nuestro Señor. Cuando ustedes genuinamente, con verdadera fe basada en la palabra, bajo la convicción del Espíritu Santo, creen en Jesucristo como Salvador, necesariamente Él se convierte en nuestro Señor, en nuestro dueño. Y tal vez, aunque a veces nosotros le decimos en oración, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, no en pocas ocasiones, nos hemos hallado diciéndole al Señor, Señor, dame esto. Señor, apareja aquello. Señor, yo necesito tal cosa. Pero esa no es la voluntad de Dios. Y es un acto de rebeldía. Es la persona que quisiera que Dios aparezca en una relación con una persona que sencillamente no puede ser. Pero la persona quiere acomodar la oración, pide como por aquí, como por allá, pone versículo aquí, pone otro por acá, eso que importa el contexto, forzamos. Señor, yo te pido por favor que me des tal trabajo, forzamos. Señor, yo te pido por favor que me quites este malestar, Señor, casi que aunque no soy de tal denominación, te exijo que me lo quites, porque si tú quitas ese dolor de mí o de mi familia, vamos a servirte mejor. Pero no nos preguntamos, la ausencia de tal persona, la presencia de tal enfermedad, la realidad de tal circunstancia difícil, ¿realmente es algo que tú quieres quitar de mi vida? ¿O prefiero un criterio como el mío, tan humano como el de esos israelitas que estamos leyendo hoy? Y si no me lo das, yo me lo proveo, Señor. Entonces, aquí todos enfrentados con esto nos preguntamos, ¿por qué le decimos a Dios, hágase tu voluntad? Si en el fondo solo queremos que se haga la nuestra. Cuando ustedes ven una porción más, no la vamos a leer, pero sí quiero que la recuerden, de Deuteronomio 17, 14 al 20. Se los voy a dejar como tarea para que ustedes lo puedan leer. Deuteronomio 17, 14 al 20. Repito, tome nota por favor, Deuteronomio 17, 14 al 20. Usted va a encontrar algo muy interesante, mucho antes de la escena que acabamos de leer, de lo que le pasa a Samuel y a este pueblo, de cómo se han levantado este pueblo contra Dios, contra Samuel. El Señor ya había, por medio de Moisés, dicho, mire, va a haber un momento en que el pueblo va a entrar a la tierra. Les voy a leer este versículo solamente y el resto se los voy a explicar de forma un poco más breve.
Dice el versículo 14 de Deuteronomio 17, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las demás naciones que están en mis alrededores. Y entonces el Señor sabía que esto iba a pasar. Pero ¿cuál es el punto? En este caso, lo que debía importar era que se hiciera la voluntad de Dios sobre ese reino. Y entonces ustedes van a ver, les repito, que el Señor va a poner una serie de parámetros. Por favor, leámoslo en casa con detenimiento. Van a encontrar ustedes que el Señor les va a decir, mire, a ese rey lo voy a escoger yo. Ese rey debe ser una persona que no deberá buscar aumentar caballos para sí, ni deberá anhelar volverse a Egipto como quien hace una alianza para hacerse fuerza en las fuerzas del hombre. Este hombre no va a tomar para sí muchas mujeres, no va a ser que se desvíe el corazón como le pasó a Salomón. No buscará la pretensión de la plata, del oro, no buscará eso en abundancia. Pero si algo importante deberá hacer este hombre es, cuando se siente sobre el trono de su reino, en el momento en que deba comenzar su labor, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Es decir, el Señor sabía lo que iba a pasar y el Señor, antes de que sucediera, dice, cuando esto pase, este pueblo necesitará un rey que se vuelva el rey de reyes, que se someta a la voluntad y que muy especialmente conozca a Dios por medio de su palabra. Y aquí, mis hermanos, por vía de aplicación, nosotros nos ponemos a pensar, Señor, ¿y qué? Y aquellos actos que yo ya he consumado, aquellas manifestaciones de mi voluntad que ya se han dado, aquellas cosas en las que yo ya me metí, pues, aquí encontramos, a mi entender, una pauta muy bonita. En todo caso, es necesario volverse a Dios. En todo caso, es necesario decirle al Señor, Señor mi Dios, no me permitas anhelar reyes como los anhelan de otros lados. Que tú seas mi rey. No me permitas poner mi mirada en las cosas de este mundo. Ayúdame a mantenerla en ti, mi Señor. Es que de lo contrario te voy a despreciar a ti. Pero Señor, hay un problema. He tomado ciertas decisiones. Aunque dije, hágase tu voluntad, hice mi voluntad en ciertas cosas. ¿Qué puedo hacer, Señor? Vuélvete a mí. Denuncia esas cosas que anhelabas, que sabías que eran contra mi voluntad, como en este caso que leemos, tener muchos caballos, hacer alianzas con Egipto, tener mucha pretensión de dinero. Deje eso. Déjelo conociéndome a través de conocer mi palabra. Métase conmigo. Conózcala todos los días, día tras día. Conozca la voluntad del Rey de los Reyes. Yo puedo poner las cosas en su lugar. Tan cierto es esto, mis hermanos. Y terminando, que a ustedes y a mí que nos pone el Señor hoy a pensar en esto del reino de Dios. El Señor nos recuerda un versículo solamente. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2, donde con la ayuda del Señor estaremos terminando. Repito, para los israelitas tenía que ser un reto pensar cuando oraban al Señor, según les enseñó el Señor Jesucristo, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, primeramente en mi vida. ¿Entiendes lo que estás pidiendo? Romanos 12:2 nos lleva a nosotros como creyentes en la iglesia a pensar lo siguiente. Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nos pone a pensar en algo, ya terminando, como les decía a mis hermanos. ¿Qué puede ser lo que está detrás del hecho de que una persona que dice tener una relación con Dios, incluso llamar a Dios rey, tome una conducta contra ese rey, se rebele contra ese Dios? A la luz de Romanos 12:2, que no se comprende la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios no es vista como lo que es.
Los israelitas, como lo vimos en su momento, consideraron que lo mejor que les podía pasar para solucionar un problema en los jueces prevaricadores, para ver el problema de la vejez de Samuel, para mejorar su posición respecto a otras naciones, lo mejor que les pareció fue ver las cosas a su manera. La embarraron muy gravemente, ustedes conocen la historia. ¿Qué nos dice a nosotros el Señor terminando? Hermanos, no tomemos la apariencia de este siglo. No busquemos ser como las cosas de este siglo, de este mundo, de este estado de cosas. Sí, hermanos, yo sé, todos necesitamos dinero. Todos lo necesitamos. ¿Quiénes? No hay broma. Que el Señor nos ayude por lo menos a suplir lo básico, ¿cierto? Pero caemos en una trampa horrible cuando nosotros queremos vivir por el estatus, cuando queremos vivir de la apariencia. Cuando el Señor a alguno de los presentes le está diciendo, no, yo no lo voy a tener a usted en estrato 4 o 5, yo le voy a tratar el alma con un estrato 0. Va a pasar de complementaria a cisben, por decir algo. Uy, ¿cómo se le ocurre que el Señor me va a hacer eso? Él es el rey. Él sí sabe lo que hace. Nosotros no. Dejemos de buscar tener la forma que tiene este mundo, la apariencia de este mundo, estatus. Yo voy a estudiar por estudiar, con tal de que me pongan cierto título. Yo le voy a enseñar a mis muchachos que se hagan valer. Yo le voy a decir a mi esposa que nosotros nos vamos a presentar así o asá. Pura apariencia. No os conforméis a este siglo, sino en vez de vivan la transformación. Dejen que sus mentes sean como la mariposa que sale de la crisálida. Que en sus vidas, en sus mentes haya una metamorfosis obrada por el Rey de Reyes que nos tomó para sí. Para que esto suceda, es necesario que por medio de la obra del Espíritu Santo con su palabra diariamente nosotros tengamos una mente que se echa nueva cada vez. Antes me importaba mucho esto y aquello y he aprendido con Dios que no vale la pena. ¿Lo aprendí de la noche a la mañana? No, pero lo voy aprendiendo. Se sienta una pareja a hablar sobre los problemas de la casa. El día de hoy podrían decir, nuestro mayor problema es que no tenemos plata. Y podría ser que con la obra del Señor lleguen a una conclusión. Ese no es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es que en esta casa se ha perdido el diálogo con Dios. Dejemos que el Señor entonces nos transforme por medio de la renovación del entendimiento, porque sólo así podemos nosotros aprobar, comprobar que la voluntad de Dios, del Rey de Reyes, es agradable y perfecta. ¿Qué necesitaron esos israelitas? ¿Qué necesitamos nosotros hoy cuando anhelamos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas? Que estemos convencidos de que es lo mejor que nos puede suceder. Que no hay un rey como este rey, que es el Rey de Reyes, que es el Dios, que es el Señor de nuestras vidas. No necesitamos, terminando, estar pensando como si fuéramos los reyes de nuestras vidas. Necesitamos humildemente pedirle al Señor, conociéndolo todos los días un poquito más. Dios mío, ¿cuál es tu voluntad para este día? Señor, ayúdame a entender las cosas como las entiendes tú. Mira la cantidad de luchas que tengo. Mira que mi carne me dice, consígase que alguien gobierne su vida como se gobierna en este mundo. No me dejes caer en esa trampa. Y si acaso ya he caído, Señor, ayúdame a renunciar a aquello que me trajo acá y corrígeme por medio de tu bendita palabra. De la misma manera que ese rey de Israel, cuando fuera puesto, tendría que diariamente tener relación contigo a través de la palabra. Yo te pido algo. Hazme un siervo tuyo en tu palabra. Es que si tú gobiernas mi vida, las cosas van a estar bien. Y de esta forma voy a vivir para tu bendita gloria. Al fin y al cabo, tú eres el rey. Por eso el Señor Jesucristo le va a decir a los suyos, o a estas personas cuando está enseñando a orar, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo no hay rebeliones,
tampoco las quiero en mi corazón. Señor, enséñame a rendirme a ti. Terminamos en oración. Padre bendito y Señor Dios, te damos muchas gracias por la bendición que hemos tenido de estudiar tu palabra hoy. Conoces quiénes somos. Nos conoces muy bien, mucho mejor de lo que nosotros pensamos, que nos conocemos a nosotros mismos. Entre las tantas cosas que nos puedes enseñar en torno a tu reino, Señor, a tu voluntad, hoy nos ponías a reflexionar lo que le pasó a este pueblo, que había recibido todas tus bendiciones, que era un pueblo sin par, porque tú lo habías hecho su pueblo. Pero apenas pudo, sin que tú tuvieras la culpa, se rebeló contra ti rechazando. Todavía, Señor, padece las consecuencias. Nosotros, Señor, somos tu iglesia. Y sabes tú, que aunque a veces decimos, hágase tu voluntad en nuestras vidas, estamos teniendo, Señor Celestial, reyes que no son tú en diferentes áreas de nuestras vidas. Señor, condúcenos a arrepentirnos. Llévanos a comprender que nadie es como tú, Señor Rey de los Reyes. Por favor, límpianos con tu palabra. Ayúdanos, Señor bendito, para que al conocerte cada día más en tu palabra podamos temerte y podamos darnos cuenta que no hay voluntad como la tuya, que es agradable, que es perfecta. Llévanos, Señor bendito, a ser transformados en nuestras mentes, para que ellas puedan, Dios Santo, estar en sintonía, Señor bendito, con tus cosas. Padre, gracias, porque por encima de todo tú eres el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, y se hará tu buena voluntad. Oramos a ti agradecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.